Manera 1. Nadie te irrita. Tú solo reaccionas, domina tu necesidad de control. La mayoría de las personas viven irritadas sin saber por qué. Se levantan con el ceño fruncido, reaccionan con incomodidad ante cualquier palabra mal dicha, cualquier gesto mal interpretado, cualquier decisión ajena que no encaja con sus expectativas internas. Y luego se preguntan por qué todo les afecta. ¿Por qué los demás parecen tener el poder de arruinarles el día? ¿Por qué se sienten ofendidos, molestos, incómodos, como si el mundo entero tuviera una deuda emocional con su paz mental? Maquiavelo habría sido brutal al respecto. No es el otro el que te irrita. Eres tú, que aún no aprendes a gobernarte. Porque para él, el poder no era algo que se ejercía solo hacia afuera. El verdadero dominio empezaba adentro. Y no había poder más débil que el del hombre que perdía la calma por causa de otro. Porque si alguien puede controlarte con una palabra, si alguien puede alterarte con una decisión, si alguien puede arrastrarte a la incomodidad solo con existir, entonces tú no eres libre. Eres una pieza más del teatro emocional de los demás. Y ese es el error más común. Creer que la irritación es culpa de lo externo. Que si el otro no hubiera dicho eso, si no hubiera actuado así, si no se hubiera acercado, si no hubiera opinado, tú estarías bien. Pero esa es la ilusión del ego. Una ilusión que te convierte en rehén de lo que no puedes controlar. Y lo que no puedes controlar, las personas, sus ideas, sus errores, su ritmo, su sombra, siempre va a estar ahí. Maquiavelo no proponía evitar a los que te irritan. Él proponía volverte invulnerable a ellos. Y para eso, necesitas entender algo. Nadie te molesta. Tú te desordenas. Y lo haces porque en el fondo, esperas que el mundo se acomode a tus esquemas mentales. Esperas que el otro piense como tú. Que actúe como tú lo harías. Que no cruce tus límites invisibles. Que te trate con el nivel de conciencia que tú decidiste que mereces. Y cuando eso no pasa, te irritas. Pero esa irritación no viene del otro. Viene de tu expectativa rota. Y si aprendes a soltar esa expectativa, si aprendes a mirar al otro como lo que realmente es, una variable que no puedes controlar, entonces dejas de sufrir. No porque te vuelvas pasivo, sino porque te vuelves impenetrable. Maquiavelo habría dicho que el príncipe no puede permitirse mostrar incomodidad por todo lo que no le gusta. Porque un líder que se irrita por tonterías, que se deja llevar por la emoción, que reacciona desde la herida, pierde el respeto de sus súbditos, pero más grave aún, pierde su eje. Y tú, aunque no seas príncipe, necesitas aplicar la misma lógica. No todo merece una respuesta. No todo merece tu reacción. No todo merece alterar tu estado interno. Cuando alguien te molesta, en lugar de reaccionar, detente. Y pregúntate, ¿qué parte de mí está esperando que esto fuera diferente? ¿Por qué me afecta tanto que esta persona sea como es? ¿Qué expectativa no verbalizada estoy proyectando sobre el otro? Porque cuando te haces esa pregunta, lo que antes era irritación se convierte en conciencia. Y la conciencia siempre disuelve el veneno. Maquiavelo entendía que el enemigo más fuerte no es el que te ataca con espada, sino el que te hace atacarte a ti mismo. Y eso es lo que haces cada vez que te irritas con los demás. Les entregas las llaves de tu mundo interno. Así que si quieres dejar de sentirte incómodo, deja de pedirle al mundo que se acomode a tu forma. Deja de esperar perfección de lo externo. Deja de proyectar control donde nunca lo tuviste. Y empieza a construir un dominio que no necesita que nada cambie para estar en paz. Porque esa paz no se compra. No se finge. Se entrena. Se defiende. Se blinda. Y una vez que la tienes, nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de tocarte sin tu permiso. Manera 2. Deja de buscar validación, el respeto que exiges fuera, es el que te falta por dentro. ¿Sabes por qué te duele lo que alguien más dice de ti? ¿Sabes por qué te incomoda que no te reconozcan, que no te agradezcan, que no te aplaudan? No es porque el otro te haya fallado. Es porque en el fondo, todavía necesitas que te vean. Todavía necesitas ser validado.
Todavía esperas aprobación disfrazada de respeto. Y Maquiavelo, si estuviera sentado frente a ti en este momento, no te juzgaría por eso. Pero sí te advertiría. El que necesita ser reconocido, ya perdió poder. Porque acaba de entregarle a otro el control sobre su paz. Y cuando alguien más tiene ese control. Cuando una opinión externa puede arruinar tu equilibrio. Cuando una falta de respuesta puede convertirte en angustia. Cuando un gesto indiferente te hace dudar de ti. Ya no eres libre. Eres propiedad emocional del entorno. Y no importa cuánto medites, cuánto leas, cuánto crezcas. Si no cortas ese cordón invisible con la necesidad de ser visto por los demás. Si no entiendes que el reconocimiento real no se mendiga, se encarna. Seguirás siendo débil por dentro. Con carisma, con inteligencia, con buenas intenciones, sí. Pero débil. Porque un comentario te puede volcar. Una ausencia te puede romper. Una crítica te puede volver arena. Maquiavelo sabía que el príncipe más fuerte no era el más amado, sino el que no necesitaba serlo. Y eso es lo que tú debes cultivar si quieres dejar de sentirte herido por los demás. Una relación interna tan sólida, tan silenciosa, tan densa. Que nadie allá afuera pueda moverte ni un centímetro si tú no lo autorizas. Porque el que quiere ser amado, vive midiendo el afecto. Vive pendiente del tono. Del mensaje que no llegó. De la frase que no incluyó tu nombre. Del gesto que no fue suficiente. Y cada vez que haces eso, cada vez que dependes de una señal externa para sentirte válido, abres una grieta en tu estructura. Y por ahí entra todo. La irritación. La frustración. La comparación. La dependencia. La ansiedad social disfrazada de sensibilidad. Todo lo que después te hace decir, es que esta persona me hace sentir mal. Pero no es la persona. Es tu hambre. Tu necesidad no resuelta. Tu espejo roto. Maquiavelo no pedía frialdad. Pedía claridad. Pedía que supieras desde dónde estás exigiendo lo que exiges. Y que si lo que buscas es validación, lo primero que necesitas hacer es quitarle al otro el poder de definirte. Eso no se logra gritándolo. Ni diciéndote frases bonitas frente al espejo. Se logra mirando con brutal honestidad todas las veces que tu ánimo cambia según como alguien más te trate. Todas las veces que una reacción ajena modifica tu día. Y luego decidir. ¿Sigo cediendo ese poder o me lo devuelvo? Porque una vez que te lo devuelves, una vez que te haces completo contigo mismo, todo lo externo cambia de peso. Lo que antes dolía, ahora solo informa. Lo que antes te hería, ahora te revela. Y lo que antes necesitabas con urgencia, ahora es solo un complemento. No una droga emocional. El que ya no necesita ser validado. Ya no reacciona desde el vacío. Y por eso, ya no se irrita. Ya no se rompe. Ya no se pierde. Porque el que ya se eligió a sí mismo, no suplica que lo elijan los demás. Y quien no suplica, es libre. Manera 3. Desapégate de tu imagen. El que no necesita defenderse, no puede ser atacado. Una de las causas más profundas de tu incomodidad ante los demás. Una de las raíces más silenciosas de tu irritación. Es el apego a cómo quieres ser visto. A cómo deberían percibirte. A cómo deberían hablar de ti, tratarte, pensar en ti, recordarte. A cómo esperas que reaccionen a tu presencia. Y si no lo hacen como tú esperas, te molestas. Te tensas. Te lastimas. Maquiavelo no tenía tiempo para esas heridas. Él entendía que el poder real no se construye desde la imagen, sino desde la capacidad de no necesitar defenderla. Porque el que vive tratando de sostener su reputación con las manos, el que quiere que lo entiendan, lo validen, lo nombren con justicia, termina viviendo al servicio del juicio ajeno. Y ese es el juego más peligroso. Porque tú puedes tener la verdad. Puedes tener talento, coherencia, integridad. Pero si sigues creyendo que tu valor depende de que alguien más lo reconozca, seguirás siendo manipulable.
Maquiavelo habría sido claro. Desapégate de tu imagen. Porque ¿quién no necesita proteger su ego? Es indestructible. Y eso, aunque parezca un ideal lejano, es una práctica diaria. Es una decisión. Es mirar la opinión ajena a la cara y decir: puedo vivir incluso si me malinterpretas. Puedo seguir incluso si no me agradeces. Puedo sostenerme incluso si no me respetas. Eso no es resignación. Eso es autoridad interior. Porque el que ya no pelea por su imagen, el que ya no invierte energía en limpiar su nombre en cada sala, el que ya no necesita explicarse para caer bien, es el que comienza a proyectar una presencia diferente, la del que ya no pide permiso para ser. Y ahí ocurre algo curioso. Cuando ya no estás apegado a cómo se supone que deben verte, el mundo empieza a verte con más fuerza. Porque tu calma impone. Porque tu distancia se vuelve magnetismo. Porque tu indiferencia ante el juicio se vuelve poder. No porque seas arrogante, sino porque ya no estás disponible para ser manipulado por la opinión. Maquiavelo respetaba al que sabía guardar silencio cuando todos querían explicaciones. Respetaba al que no se defendía como reflejo automático. Respetaba al que dejaba que los otros hablaran. Y luego usaba ese mismo juicio para observarlos. Sí, porque cuando tú ya no dependes de lo que digan de ti, empiezas a ver con claridad quién es quién. Quién te valora aunque no lo entiendas. Quién te tolera solo si puede ser útil. Quién te respeta sin que tengas que educarlo. Y quién solo te aplaude si te portas como él necesita. Esa lectura solo es posible desde el desapego. Y ese desapego solo es posible desde la firmeza. Desde una estructura interna que no necesita ser inflada por afuera. Entonces, si quieres dejar de sentirte irritado, incómodo, alterado por lo que los demás dicen o piensan, renuncia a ser entendido. Renuncia a caer bien. Renuncia a complacer. Y empieza a observar. Porque el que observa, aprende. El que se defiende, se agota. Y tú no viniste aquí para desgastarte. Viniste a construir una presencia que no necesita protección. Porque ya no se siente amenazada. Y cuando llegas a ese punto, cuando ya no necesitas limpiar tu imagen frente a nadie, cuando puedes estar en un lugar y no corregir a quien te malinterpreta, cuando puedes leer un ataque sin tomarlo personal, entonces has cruzado una línea. Y en esa línea, la incomodidad ya no existe. Porque tú ya no estás ahí para reaccionar. Estás ahí para reinar. Manera 4. Aprende a retirarte sin culpa, el poder de no estar donde no se te respeta. Mucho del dolor que cargas no viene del rechazo. Ni del desprecio. Ni siquiera de la traición. Viene de tu resistencia a soltar. A alejarte. A poner fin. A decir aquí ya no. Y Maquiavelo lo sabía, el verdadero poder no siempre se muestra en cómo resistes, sino en cómo y cuando decides desaparecer. Sí. Desaparecer. No como cobardía. No como huida. Sino como estrategia de alto nivel. Porque hay lugares donde quedarte es perder el respeto. Hay vínculos que, si se mantienen, destruyen tu centro. Hay dinámicas donde seguir insistiendo es traicionarte. Pero lo más trágico es que a veces te quedas, no por afecto, sino por apego al rol que creaste dentro de esa relación. Por culpa. Por esperanza. Por nostalgia. Y mientras más te quedas, más te alteras. Más te incomodas. Más te irritas. Porque en el fondo sabes que ya no deberías estar ahí. Pero te falta lo que Maquiavelo consideraba una de las virtudes más frías del poder. El coraje de irte sin explicaciones. El coraje de no justificar tu distancia. El coraje de no avisar. Solo actuar. Y es que el que tiene que dar demasiadas razones para retirarse, ya está pidiendo permiso. Y tú no necesitas pedir permiso para proteger tu energía. No necesitas excusas para cuidar tu paz. No necesitas consenso para cerrar una puerta que se volvió un campo minado. Maquiavelo habría sido claro.
Donde no se te respeta, no insistas. Donde no se te escucha, no expliques. Donde no se te valora, no permanezcas. Y eso, dicho así, suena frío. Pero es una frialdad sabia. Una frialdad madura. Una frialdad que no endurece. Afila. Porque cuanto más te apegas a ambientes hostiles, más disminuye tu fuerza. Te vuelves reactivo, susceptible, ansioso. Y con el tiempo, ya no sabes si estás actuando desde tu centro o solo estás sobreviviendo emocionalmente. Maquiavelo entendía que el estratega no pelea todas las batallas, solo las que valen el desgaste. Y tú, si sigues gastando tu energía donde no hay eco, donde hay juicio, donde hay manipulación pasiva, donde hay exigencia emocional encubierta, terminas quedándote en el infierno solo para no parecer insensible. Pero dime una cosa. ¿De qué sirve parecer compasivo si por dentro estás lleno de rabia? ¿De qué sirve sostener vínculos sanos si te enferman el alma? ¿De qué sirve complacer si para hacerlo debes callarte, doblarte, desaparecerte? El respeto no se exige en voz alta. Se impone en actos. Y el acto más poderoso que puedes ejecutar es el del retiro. El de decir, no peleo más por ser entendido. Ya no voy a convencer a quien no quiere verme. Ya no explico mi silencio. Ya no cargo lo que no me pertenece. Y cuando lo haces, algo cambia. Porque la ausencia estratégica es más contundente que 1000 discursos. No se trata de bloquear, de castigar, de desaparecer con ego. Se trata de entender que hay espacios donde tu energía ya no cabe. Y que seguir forzándola solo va a destruirte. Se trata de aceptar que el conflicto que más te irrita no viene de los demás. Viene de seguir dándole tu presencia a quienes ya te demostraron que no saben qué hacer con ella. Así que si quieres dejar de estar incómodo, irritado, drenado, no esperes que cambien. Cambia tú de lugar. Y hazlo con silencio. Con elegancia. Con firmeza. Porque el que sabe irse a tiempo, nunca pierde. Solo deja claro que su paz no es negociable. Manera 5. Convierte tu paz en sistema. El que está en paz, gobierna en silencio. Después de todo, no se trata de volverte de piedra. No se trata de no sentir, de apagar el corazón, de fingir que ya nada te duele. Eso sería otra forma de autotraición. Otra máscara. Otro castillo construido sobre ansiedad reprimida. Maquiavelo jamás habló de frialdad vacía. Él hablaba de algo mucho más fino. Una paz tan bien construida que ningún caos externo pueda tocarla. Una paz como estructura. Como arquitectura. Como fortaleza. Porque la paz no es lo que tienes cuando todo está bien. La paz real es la que permanece incluso cuando todo afuera grita. Cuando los otros provocan, presionan, manipulan, ofenden, desvalorizan. Y tú no reaccionas. No por debilidad. Sino porque ya no estás en ese plano. Ya no eres parte del juego. Ya no eres ficha. Ya no te mueven con palabras. Ya no te desarman con tonos. Ya no te sacan de ti con migajas emocionales. Maquiavelo sabía que el poder no consiste en ganar siempre, sino en que el adversario no entienda por qué no puede vencerte. Por qué no puede alterarte. Por qué no puede hacerte caer. Y esa incomprensión, esa frustración sutil. Ese misterio de alguien que se mantiene centrado cuando todos se quiebran. Es el arma más fina que puede poseer cualquier ser humano. Una paz inviolable. Y eso no se construye en una tarde. No se logra solo con palabras bonitas. Se entrena. Se practica. Se encarna. Es una serie de decisiones invisibles que tomas todos los días. No responder cuando te provocan. No corregir cuando te malinterpretan. No explicar cuando no hay disposición a escuchar. No insistir donde ya no hay eco. No forzarte donde ya no cabe tu energía. Cada una de esas renuncias parece pequeña. Pero en conjunto, forman un sistema de poder interno. Un sistema donde tú gobiernas tus pensamientos. Donde tú decides tus emociones.
donde tú eliges tus batallas. Y lo más importante, donde ya nadie tiene el acceso libre a tu paz. Porque no se trata de evitar el conflicto. Se trata de no permitir que el conflicto gobierne tu estado interno. No se trata de callar para no discutir. Se trata de callar porque nada de lo que el otro diga tiene el poder de cambiar tu verdad. Y cuando llegas a ese punto, cuando ya no necesitas que el mundo sea justo, cuando ya no necesitas ser comprendido, cuando ya no necesitas defenderte, cuando ya no necesitas huir ni atacar, entonces ya no estás reaccionando. Estás gobernando. Y la gente lo nota. Lo siente. Empieza a mirarte diferente. Empieza a dudar antes de provocarte. Empieza a corregirse sola en tu presencia. Porque tu calma deja de ser pasividad. Y se vuelve atmósfera. Influencia. Territorio. Maquiavelo escribió para príncipes, pero hablaba para todos. Y su mensaje final sería este: tu paz es tu castillo. Si lo abres a cualquiera, te lo derrumban. Si lo proteges con inteligencia, se vuelve inexpugnable. Así que recuerda, el mundo no va a dejar de ser caótico. Las personas no van a dejar de actuar desde su sombra. Los conflictos no van a desaparecer. Pero tú puedes volverte inalterable. No como un castigo, sino como un regalo. No como frialdad, sino como forma superior de respeto. No para controlar a los demás, sino para que, por fin, nadie vuelva a controlarte a ti. Si este mensaje resonó en tu interior, compártelo con alguien que aún no ha escuchado su propia verdad. A veces, una sola palabra dicha en el momento preciso puede ser la chispa que encienda un fuego dormido. No subestimes el poder de un gesto consciente. Lo que tú das al mundo, regresa y regresa amplificado, en forma de claridad, fuerza y propósito. Desde el lugar en el que estés recibiendo estas palabras, quiero decirte que tu presencia aquí tiene sentido. No es casualidad. Agradezco profundamente tu atención, tu tiempo, tu apertura. Caminar juntos en este tipo de reflexión no es solo ver un video, es atreverse a mirar hacia adentro. Y sé que si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti está listo para cruzar el umbral. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana. Lo que viene no es entretenimiento, es confrontación, es despertar, es la posibilidad de dejar atrás versiones viejas de ti y renacer con más verdad. El próximo mensaje no será más liviano. Será más hondo. Porque estamos aquí para eso, no para adormecernos, sino para recordar quiénes somos sin el ruido. Antes de cerrar, quiero hacerte una invitación más íntima. Deja en los comentarios lo que este mensaje movió dentro de ti. ¿Qué herida tocó? ¿Qué parte te incomodó o te encendió? ¿En qué momento sentiste que esto era para ti? Porque tu palabra, tu testimonio, puede abrir los ojos de otros. Y este canal no es mío, es nuestro. Es un espacio de reflexión colectiva, un refugio para quienes ya no quieren seguir fingiendo. Y si hay una verdad que aún no hemos nombrado, si hay un tema que arde en tu pecho y merecería ser explorado, compártelo. ¿De qué deberíamos hablar en los próximos videos? ¿Qué máscaras hay que arrancar? ¿Qué verdades hay que liberar? Nos vemos muy pronto. Pero lo más importante, que te encuentres contigo mismo en el camino.